La pregunta a Laura Sarabia y a Luis Gilberto Murillo de la manera más respetuosa, pero con la mayor gravedad, es ¿dónde estaba y bajo qué condiciones escribió el presidente Petro los trinos que desataron la crisis con Estados Unidos? Y es que desde hace un año, con tal de sacar a Petro de la presidencia, se inventaron el cuento de que el presidente tiene una adicción a sustancias psicoactivas. Incluso se llegó a plantear que el presidente Petro podía estar gravemente enfermo de algún padecimiento patológico, lo que le generaría súbitos eventos por los cuales es incapaz físicamente de atender sus funciones, por lo que esto sería abandono del cargo. De hecho, esto le dijo Gómez en julio de 2023 a la candidata periodista. El artículo 194 de nuestra Constitución Política, Vicky, prevé aquellos casos en los cuales el presidente se encuentre en una situación de no poder ejercer el cargo. Obviamente, la principal es la sentencia condenatoria del ente competente que así lo señale, pero hay otras dos causales en las cuales creo que el país entero ha venido siendo testigo de alguna manera aterrado de la conducta del presidente. Y nosotros estaremos iniciando las acciones legales para que se nos determine el estado clínico, patológico, ya sea por vía de una enfermedad terrible que es la adicción o otro tipo de patología del señor presidente de la República. Y ahora resulta que el Congreso podría pedir que el presidente Petro se haga exámenes para verificar si está consumiendo sustancias psicoactivas. Proyecto de ley que propone representante del Centro Democrático. Esto era lo que decía el representante. Petro maneja las relaciones internacionales a través de trinos, las madrugadas de los fines de semana. Vaya usted a saber bajo los efectos de qué. Se pone de gallito fino y se envalentona en contra del primer socio comercial de Colombia. ¿Y cuál es el resultado? Aranceles del 25 al 50% para los productos como café, banano, aguacatejas, las confecciones. ¿Qué dirán ahora los floricultores que se acerca a San Valentín? Pero a Petro no le importa pelear con su principal socio comercial. Para eso ya fue a afianzar relaciones comerciales en Haití, igual que lo hizo con Uganda, Etiopía y Senegal. Por eso presentaré el proyecto de ley para que el Congreso de la República le exija al presidente de turno hacerse el examen de sangre para verificar el uso de sustancias psicoactivas. Pero recuerden que las narrativas en este país deben estar acompañadas del supuesto periodismo que tenemos, pues Petro lo único que pidió fue que trataran a los colombianos con dignidad, pero con tal de llevarle la contraria al presidente, parece que los periodistas prefieren que maltraten a su propio pueblo, sí, al pueblo que la candidata periodista supuestamente quiere defender. Y aunque la señora de siempre dijo que Trump puso en su lugar a Petro y lo hizo bajar la cabeza, la realidad es que no fue así, pues como vemos en estas imágenes compartidas por el mismo presidente, vienen nuestros connacionales desde Estados Unidos libres, dignos y sin estar esposados, y agregó: estructuramos plan de crédito productivo, asociativo y barato para el migrante. El migrante no es un delincuente, es una persona humana libre, y si lo que pidió Petro lo cumplió Estados Unidos, porque eso significa agachar la cabeza. Antes es todo lo contrario. El representante del país hizo respetar a quienes representa. Para eso se eligió, no para agachar la cabeza. Pero los medios han titulado que Petro perdió credibilidad en política exterior y que supuestamente Trump ganó más poder, porque para ellos pedir dignidad para los colombianos fue lo peor que pudo hacer el presidente Petro. Pues tal vez no tienen claro que son colombianos, son libres y dignos y están en su patria donde se les quiere. El migrante no es un delincuente, es un ser humano que quiere trabajar y progresar en la vida. Aún así, el periodismo colombiano siguió preguntando. La hora youtuber preguntó: presidente Petro, ¿en dónde estaba usted en la madrugada del 26 de enero y en qué condiciones se encontraba de estado físico y mental? Es fácil responder, hágalo sin tanta cobardía. Misma pregunta que ya había hecho Luis Carlos Vélez, a la que el mismo presidente Petro respondió: ¿cómo se habrá degradado buena parte de nuestra prensa que creen que la dignidad es una borrachera? Los cipayos sí son la expresión de una degradación mental. Dejar colonizar el pensamiento es peor que la colonización física de un poder
cualquier extranjero sobre el territorio. Es fácil escribir como residente cómodo desde Miami y no como los trabajadores en negro de Miami, y esto le dijo en vivo. Sobre el tema de los deportados colombianos, tiene 33 millones de personas que lo han leído. Me va mejor. Me va mejor que si me traducen unas personas que a veces ni entienden las palabras que yo digo. Cuando dije ver las cosas dialécticamente, un periodista se puso a burlarse, porque un periodista cómico, porque no sabe qué es dialéctica. Pero yo quiero usar la dialéctica en el análisis del Catatumbo. Todo fluye, y fluye en medio de contradicciones. Y algo puede transformarse en su contrario. Y entonces lo que estamos observando en lo que eran las guerrillas revolucionarias de Colombia y que estuvieron en el Catatumbo es que se transformaron en su contrario. Algunos de sus jefes saben de qué estoy hablando porque también estudiaron dialéctica y estudiaron al sacerdote Camilo Torres Restrepo, que también estudió dialéctica, y estudiaron a Carlos Marx. Yo los vi estudiando. A mí no me dejaban entrar al grupo de estudio porque creían que yo no había leído Carlos Marx, pero yo me lo he leído 3 veces, El Capital, en la cárcel donde estuve con ellos, que también estaban presos, muchos de aquí. El Capital, y el señor Carlos Marx decía en algún momento: los seres humanos piensan de acuerdo a sus condiciones materiales de existencia. Como buen alemán, entonces toca ahí volver a leer la frase, a ver qué fue lo que quiso decir. Ni más ni menos, traducido a nuestro lenguaje, es: pensamos como vivimos. Por eso un señor bien acomodado en Miami, periodista, pues puede escribir baboserías de nosotros, porque él está muy cómodo como vive, y le importa un bledo que los que no viven como él, allá ilegales, etcétera, entonces sean tratados como perros. Es decir, entonces, ¿por qué el presidente se emborrachó? El presidente dice: la mentalidad cipaya es la que se emborracha el cerebro y no lo deja pensar. Eso es lo que les pasa. Se llama la teoría de la escalera. Por donde yo subí, llegué al techo, pero ahora no quiero que nadie más suba, entonces bota la escalera. Así, entonces, no les gusta a los colombianos que ahora llegan. Para colmo de males, es tanta la degradación con que el periodismo colombiano se refiere a Colombia, que estas fueron las deplorables y tristes declaraciones que se dieron en Blue Radio en contra de Colombia. Nosotros somos el número 25, ellos importan de otros países del mundo, México, China, estamos en el puesto 25, Paola, es decir, nos dice el embajador una cosa, perdón, Néstor, muy chistosa, nos dice: es que imagínense el costo de vida también, cómo habría subido para los estadounidenses. Ay, perdón, eso es como para sentarse a reírse un ratico bien largo además, porque ¿cómo así? Es que Estados Unidos tiene 24 proveedores por delante, nosotros no tenemos a uno solo por delante, porque es el primero en un montón de cosas, empezando por los insumos que se necesitan para la producción de alimentos. Por eso, y no representamos ni el 1%, Néstor, de las importaciones para Estados Unidos, somos insignificantes, entonces ellos ni se hubiesen tocado. Estaban con el pero analistas, Víctor, estaban con el cuento de tiembla Trump. Es que una guerra comercial entre Estados Unidos nos fastidia la vida de nosotros, acaba con miles de empleos. A Estados Unidos, Néstor, no le alcanza a hacer cosquillas. Somos tan insignificantes que en la Casa Blanca todavía no saben que Colombia es con O y no con U, ¿no? Parta de ahí. Ni siquiera estamos en el radar de quienes redactan los comunicados de la Casa Blanca. Video que compartió Michael Cajamarca tras mencionar si a estos periodistas asquerosos de extrema derecha que ejercen libremente su activismo en Blue Radio les parece tan insignificante Colombia y tan grande Estados Unidos, porque no empacan sus maletas y se largan a vivir allá. Gentuza asquerosa. Trump quiso lanzar una ofensiva económica y racista poniendo aranceles
aranceles y deportando personas, tratándolas como auténticos delincuentes, incluso como animales. El delincuente criminal es Trump y recibió una respuesta valiente y digna por parte de los pueblos de América Latina. Han respondido en defensa de la dignidad de sus ciudadanos y de la humanidad. Básicamente han dicho que los migrantes deben ser tratados con la dignidad que todo ser humano merece y que si no los quieren allí, pues pueden volver, pero siendo tratados como cualquier persona y no en aviones militares custodiados. Y dejaron claro también que las amenazas y las bravuconadas de Trump imponiendo aranceles, pues a ellos no les asustan y que los primeros perjudicados serían los propios ciudadanos americanos. Mandamos desde aquí todo nuestro apoyo al presidente Petro, a la presidenta Claudia Sheinbaum y también a la presidenta Xiomara Castro, porque han hecho lo que hay que hacer, poner pie en pared ante las agresiones imperialistas y racistas de Trump.